Ahora vamos a atravesar el mar, vamos a llegar al sur, al cono sur latinoamericano y contactar con la periodista Estela Caloni, quien tiene desde Argentina un testimonio muy especial sobre el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Cada día en que releo las palabras escritas o escucho las habladas por el comandante Fidel Castro Ruz, puedo verlo, imaginarlo allí con su figura cada vez más enorme, los pies siempre pegados a la tierra y la cabeza volando, andante por todos los rincones del mundo como una fuerza de la naturaleza. Mucho se dirá de él en estos momentos, cuando nuestra América y el amado y rebelde Caribe está bajo la mayor amenaza de todos los tiempos. Pero hay que decirlo con la mano del eterno enemigo y verdugo imperial de los pueblos, temblando como nunca antes, porque el imperio se está derrumbando irreversiblemente, y ni el salvajismo desnudo, ni los rostros sin máscara, ni las mentiras repetidas ahora como una letanía lograrán salvarlo del derrumbe. El comandante Fidel vio venir el momento del declive violento del capitalismo y lo anticipó y lo advirtió, como también nos dejó un legado que requiere decisión, firmeza y coraje revolucionario para identificar con extrema claridad cuáles son las estrategias y tácticas elaboradas por el enemigo para este siglo XXI y las que puede y no podrá ejecutar. De nuestro lado, teniendo como maestro al más universal de los líderes de nuestra América en el mundo, junto a los que han marcado la historia de nuestro continente y desafiado con heroísmo al poder hegemónico a través de los tiempos. El legado del comandante Fidel Castro Ruz, que han mantenido sus compañeros de lucha y un pueblo que han resistido el sitio de guerra más largo y genocida de la historia, siendo una isla pequeña en el Caribe a escasas millas de la costa de la sede imperial. Hoy debemos admitir y reconocer las debilidades que no logramos corregir a tiempo. La presencia en el mar Caribe de una buena parte de la flota naval imperial se ha colocado en posición de guerra, lo que indica su propia debilidad, no su fuerza, creyendo que la impunidad con que está cometiendo el genocidio más cruelmente lento de la historia contra un pueblo indefenso como el palestino, televisado para que lo vea el mundo en una guerra que no es guerra porque se trata del ocupante violento de un territorio pequeño, superpoblado por un pueblo victimizado y arrinconado en el último pedazo de tierra que le queda. Un pueblo como el palestino sometido a la apropiación de su tierra por un Estado terrorista imperialista desde hace más de 70 años. El silencio de los poderosos se enfrenta con la demanda de los más amenazados, como Cuba heroica, que lleva 63 años enfrentando el bloqueo para que se rindan por hambre. Es hora de que despertemos todos. Esto nos ha encontrado debilitados por errores, incapacidad de muchas dirigencias, perdido lo que habíamos logrado a principios de este siglo, que era la unidad en diversidad, pero tenemos la historia de mayor resistencia de un continente como el nuestro, con héroes en todos los tiempos, siendo víctimas de un genocidio en el siglo XX y desde la primera expansión imperial que registra nuestra historia. Esta es la hora de recoger todas las experiencias de resistencias y lucha y de inventar y crear imaginando como siempre lo hemos hecho en las guerras y en las culturas. Nuestra América no está sola. Hay países en nuestra región tan desafiantes en este momento y allí están los más amenazados como Cuba, Venezuela, que será muy difícil doblegar en Nicaragua. Hay que agregar Colombia en el ojo de la tormenta y nos amenazan a todos. Este intento de invasión que se probó en Granada en 1983, en Panamá en 1989, no es tan fácil hoy. Cada día que pasa,
El fuego arde en llamas al descubierto dentro de Estados Unidos. Los planes de Trump son suicidas, como su par israelí que creen merecer la condición de gobernantes del mundo. Todo eso está muriendo lenta y desgarradoramente porque puede desaparecer la humanidad. Lo dijo Fidel una y otra vez. Nos dio todos los posibles caminos a transitar en este siglo XXI. Fue el comandante Chávez con quien crearon nuevas e imaginativas formas de justicia para los pueblos, juntos como Martí Bolívar, como Emiliano Zapata y Augusto César Sandino Artigas y tantos otros que están simbolizados en estos nombres. Legados de todos nuestros héroes fueron recogidos por Fidel y Chávez, que nos entregaron una historia renovada y enriquecida por la memoria y el rescate de nuestras culturas. Ahora estamos viendo en un proceso extraordinarios conocimientos que se advierten en importantes sectores intelectuales y culturales de la humanidad. Pero en tanto los pueblos permanecen en la periferia de todo, mientras que el trío de países amenazados en primera línea, los pueblos son partícipes de todos los frentes de la lucha, en los nuestros no. En los años 70 todo transcurría en nuestros países más cercanos a la dialéctica por la necesaria capacitación política destinada a la liberación y no a la ambigüedad política que hoy debemos analizar cuidadosamente. Siempre habrá errores en todos los procesos, porque todo es perfectible en esos caminos. Se dejaron de escuchar las voces de quienes investigan día por día los pasos que el enemigo preparaba para avanzar en su proyecto elaborado desde finales del siglo XX para recolonizar en un planteo geoestratégico América Latina en el siglo XXI. Las nuevas doctrinas para enfrentar los conflictos de los años 2000, estudiados por los tanques pensantes del imperio, figuran en los documentos como las guerras contra insurgentes por otros medios, de lo que se valieron y que podían transmitirse directamente a la población abandonada a su suerte en nuestros países. Nos encantamos con nuestros propios discursos. Ahora hay que ganar el tiempo perdido y concentrarnos, como nos advirtió el comandante en las prioridades, cuando la guerra no declarada está sobre nosotros. Es hora de revisar los legados de los héroes de nuestra historia, que bien resumía el comandante cuando escuchaba y asimilaba todo con la rapidez de un rayo. Comandante querido, trato de decir en mis palabras algo de ese inmenso legado que le damos. El Fidel que conocí, el que me preguntaba al oído entre las multitudes donde a veces me sentaba junto a él en algunos actos o actividades, agradecida porque me dio su amparo y protección desde entonces. Sabía por sus palabras, y lo supe al conocerlo de cerca la primera vez, que nunca iba a ser un héroe de bronce, porque entendía al ser humano con sus virtudes y defectos humanísimos. Requería detalles, historias populares, semejanzas y diferencias entre los pobladores de nuestros países a los que amaba, con la ansiedad de querer conocer a todos. Mis respuestas eran directas, con palabras llanas, tranquilas, como caminante y trashumante de caminos y pueblos. Yo fui conociendo a lo largo de mi trabajo de periodismo, recogiendo también detalles de culturas populares maravillosas que tenemos desde siglos incorporadas a nuestras vidas, como resistencia al colonialismo que regresó por otros medios y en algunos países ha permitido que fueran rendidos sin disparar ningún tiro, pero no dudo que serán liberados al fin. Ya en el ocaso de una larga vida, puedo aún memorizar muchas vidas que viví en una, valorando lo que ustedes me enseñaron, lo que usted me alentó siempre en cada momento, a no declinar, aunque solo pueda acceder a otras formas, en palabras, que hoy son palabras de trinchera, que se necesitan, recordando la fuerza que tenían sus palabras, la claridad y sencillez y belleza con que transmitía todo lo que quería decirnos,
un sembrado de esplendores. Hablaba para todos y para los más olvidados del mundo, que relatan en simples palabras la historia de los pueblos, que era lo que a usted le interesaba. Le prometí al comandante no perder nunca el instinto, la recolección de detalles, la sencillez del lenguaje, amar la belleza de las palabras, para sembrar verdades como él lo hacía, continuando con la cátedra del pensamiento tan mágico como realista que nos caracteriza. La palabra directa y clara para vencer la guerra y la mentira mediática, que es el primer misil que se dispara. Sus ojos escudriñaban cada rincón del mundo, mientras escuchaba los reclamos de la humanidad, los gritos del silencio de los olvidados, y se conmovía profundamente y no lo ocultaba. Sus palabras ardientes, apasionadas, sus teorías elaboradas de las realidades más crudas, más dolorosas, también de las más bellas de los pueblos. Ese es el Fidel que conocí, inquiriendo en voz baja respuestas que esperaba y transformaba en pensamiento crítico, modelando la realidad dialécticamente. Profeta para unos y para otros el pensamiento político más acabado sobre el verdadero socialismo posible en países como los nuestros, tan lejanos a la realidad de los colonialistas europeos. Aquí los pueblos originarios, colonizados durante 500 años, no pudieron ser vencidos a pesar del holocausto en nuestro continente no reconocido hasta ahora. Cuando nos habíamos independizado en el siglo XIX, ya desde 1823 y luego 1845, comenzó el proceso de formación y de expansión de un imperio naciente que entró saqueando y colonizando, un colonialismo muy disfrazado y matizado para ocultar su verdadero rostro salvaje y brutal como retraso británico en el sur y de los Estados Unidos de América del Norte, cuyo proyecto eterno fue anexarnos. El legado, con las diversas estrategias liberadoras, están dando en estas horas. Cuento la historia de una bella amistad afirmada sobre una realidad que no se podía ni debía ocultar. Conocí un hombre que lo revolucionaba todo, a un revolucionario que desprendía luces, a un hombre que amaba la humanidad, que creía en la ternura, en los detalles, en la historia narrada por los propios pueblos. Escuché a un hombre capaz de las más grandes fortalezas humanas, de sentimientos profundos que le unieron a nuestro querido comandante, nuestro Che Guevara, compañero de lucha, como todos los demás desde los primeros tiempos, sus compañeros revolucionarios que son tantos y tan queridos, y nombro como símbolo de todos a Raúl Castro y Juan Almeida, y tantos otros que ya no están, y los que tomaron su legado y siguen luchando hasta estos días tan duros y tan crueles. De pie están conduciendo al pueblo en tiempos extremadamente dolorosos, el destino de un pueblo irreductible, ejemplo para toda la humanidad. Había que saber cómo rescatar culturas, saberes e identidades que fortalecen a la humanidad. No es tarde para aprender rápidamente con la guerra en nuestras puertas y mares que el arrogante pero debilitado enemigo no podrá fácilmente emprender esta campaña, pero nos hará mucho daño. Nosotros prometemos que rescataremos sus resplandecientes estrategias y un día bailaremos con nuestros muertos en nuestra América Latina liberada para siempre. Muy reconocido por ser un estudioso del pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro, el sociólogo y analista político Rafael Hidalgo nos acompaña y vamos a escuchar ahora su testimonio. Bueno, buenos días, creo que casi buenas tardes, ¿no? En razón del tiempo y del momento de la intervención, yo voy a
a optar por compartir la experiencia por la cual llegué tarde, que es de esas experiencias que dan la idea de la fuerza del pensamiento y de las ideas de Fidel. Estaba reunido con estudiantes y profesores de la Universidad del Deporte. Ellos preparados para hacer un taller, los estudiantes y los profesores. Como se podrán imaginar, para mí era una experiencia nueva. Y dije, voy a hacer un grupo previo para tener una idea de qué están pensando. Y les dije, ¿creen que es suficiente limitarnos a evocar las ideas del pensamiento, contenidas en el pensamiento político de Fidel? Ese sería el homenaje. O el homenaje debería ser identificar ideas que puedan tributar al presente. Y los muchachos se fueron rápido, no los segundos. Ahí les coloco otro tema. Digo, miren, la dirección de la Revolución Cubana nos ha dado, una vez más, la posibilidad como pueblo de participar en la gestación de cambios para que nuestro socialismo y nuestra economía sean mejores. Me dice un muchacho, profe, ¿y usted cree que eso no está aprobado ya? Digo, no, si lo que la dirección de la revolución está dándote es la posibilidad de que tú adquieras algo que es fundamental en un proceso político revolucionario, y más si es cubano, más si se llama Cuba, que es tener sentido de corresponsabilidad. Acuérdate de aquello que decía Martí, haga cada cual su parte de deber y la obra será. Bueno, después de ese diálogo previo, me dicen, pero usted va a abordar el tema de la crítica y la autocrítica en Fidel. Digo, sí. Y en el Che no dio tiempo para profundizar en el tema del Che. Digo, pero ¿por qué te preocupa? Eso fue una joven. Pero hay cosas positivas. Y digo, vamos a esperar el momento de la conferencia para explicar qué significaba para Fidel y qué significaba para el Che y qué significa para Raúl, como se demostró claramente en el informe al 8º Congreso, el ejercicio de la crítica revolucionaria. Digo, vamos a poner crítica revolucionaria y autocrítica. No es solo consignar los aspectos deficitarios y los errores presentes en una obra, en un proceso, en una política. Es aplicar lo que nos pidió Martí, ejercer el criterio y hacerlo de una manera en que criticar no sea morder. A eso es a lo que nos está invitando la dirección del país, y esa fue la práctica política de Fidel Castro. Ah, profesor, digo, ustedes se dan cuenta que hay prácticas que son necesarias e imprescindibles para la reproducción del proyecto revolucionario, pero que sobre las que hay asociados estereotipos negativos, rechazos. Y no, ejercer el criterio, la crítica y la autocrítica pasa por ver los potenciales, los logros, saberlos ecuacionar con las debilidades y los errores, unos previsibles, otros no, sobre todo en una obra inédita de construcción socialista, como reconoció Fidel cuando el proceso de rectificación. Saber buscar las incertidumbres y tener un instrumental de análisis para poder lograr las salidas más adecuadas. Y ahí le fui explicando. Digo, miren, el primer punto en el modo como Fidel, y les conté lo de Raúl Roa, Fidel oye la hierba crecer y ve lo que está pasando al doblar de la esquina, o lo que dijo Bouteflika, viaja al futuro y regresa para explicarlo. Y entonces les digo, miren, ¿qué demuestra? Ustedes que están estudiando, ahora estaban en la asignatura de Marxismo e Historia, ¿qué demuestra esa capacidad previsora de Fidel? Que tenía capacidades intelectuales superiores, sin duda,
pero desarrolló una disciplina de estudio y una visión universal del conocimiento, multidisciplinaria del conocimiento, lo que creo que se dijo, lo que tú habías dicho hace un rato. Antropología, literatura, sociología, política, hay que ver las lecturas que sitúa Mario Mencía en La prisión fecunda. Entonces, ese hombre de cultura universal generó la capacidad metódica de ir analizando y de ir analizando los problemas en sus contradicciones. Demostró conocer la dialéctica marxista, el marxismo en su profundidad, porque el marxismo juega con las contradicciones, no le teme a las contradicciones, se anticipa a las contradicciones y por eso es capaz de prever cursos de acción. Entonces, ese es un elemento. Pero además hay otro rasgo en Fidel que es bueno que ustedes consignen, le dije, que es que Fidel no concebía el ejercicio de la crítica de las políticas públicas al margen del pueblo, porque para él, no olvidemos el discurso en Santiago de Cuba, el pueblo aparece como actor colectivo 59 veces, una en plural. Eso fue en Santiago de Cuba, eso no, ese dato que está presente en el Che también, en él. Por eso Fidel tenía la pedagogía de poder explicar el origen de las cosas, las contradicciones presentes, las cuotas de responsabilidad de los actores, como se dice en ciencias políticas o en sociología, para que cada cual al final del análisis tuviese una comprensión cualitativa de su cuota de responsabilidad. Entonces, ese estilo es el que hace falta defender para estos tiempos, y ese estilo de análisis de los problemas está presente en la cultura política. Y está el otro elemento, que con ese termino, el respeto al criterio discrepante. Fidel aprendió que es más importante que oír es escuchar, y aprendió que no solamente basta con escuchar, sino hay que, en consecuencia con lo escuchado, responder lo que el pueblo demanda y cumplir lo que se ha comprometido. Y eso realmente, al final, ¿qué me impresionó de todo, de la experiencia? Yo les digo, miren, sí, aplauso al final de la conferencia, digo, pero esto así no sirve. ¿Qué les dejó qué le dejaron estas ideas de Fidel a ustedes? Y ahí la sorpresa que tuve, los muchachos empezaron a asociar los conceptos a asuntos de la vida personal. Pero eso que usted dijo, cuando yo tengo un problema personal, yo lo puedo aplicar, las contradicciones, la voluntad de salir adelante, etc. ¿Qué les quiero decir? Al final, terminé con la convicción de que esa pedagogía fidelista, con interlocución respetuosa, con visión problematizada de la realidad, sí funciona y sí nos va a ayudar como un capital político para encarar los desafíos futuros de la revolución. Muchas gracias, profesor. Ajeno a los estereotipos, el mayor crítico de Fidel Castro fue el propio Fidel Castro en esa reflexión siempre dialéctica sobre su vida. Y nunca olvido la anécdota que una vez me hizo Leal, de que cuando iban a restaurar su despacho, en su butaca, que él no permitió que se la tocaran y la quería así tal como la había gastado con el paso de los años, había un hoyuelo en el brazo hecho con su uña, chocando contra la madera de la butaca de tanto escuchar a los otros, porque contrario a lo que algunos pensaban, que por ser un gran orador no escuchaba a nadie, Fidel empleaba horas escuchando a los otros y aprendiendo de los otros. La periodista libanesa, amiga de Cuba, asesora de la cadena de televisión Al Mayadín y especialista en las temáticas latinoamericanas, Wafika Ibrahim, está del lado de allá en contacto con nosotros gracias a esta magia de Internet para ofrecer sus consideraciones sobre Fidel Castro. Cuando hablamos de Fidel, y me atrevo a sostener solo su nombre porque así de cercano es para mí, para nosotros,
Yo que aprendí a quererlo como maestro, padre, compañero, guía y como comandante en jefe desde que tenía 17 años. Y me honra decir que sus discursos, su pensamiento y su legado han sido la fuente de la formación de mis valores éticos, políticos y humanos. Cuando decimos Fidel, hablamos de revolución, soberanía, antiimperialismo, antisionismo, internacionalismo, solidaridad, Cuba, Caribe, América Latina, África, Palestina, sureste global. Decir Fidel es hablar de la elegancia de la palabra y del análisis en defensa de la humanidad. Así de grande fue Fidel en su vida tan fecunda. El 25 de noviembre de 2016 partió físicamente el último de los grandes del siglo XX, pero no así su pensamiento ni su legado. Fidel ocupa un lugar único en la historia de nuestros pueblos. Fue un creador de ideas de cambio y revolución y de senderos para llevar esas ideas a la práctica, aún en los contextos más adversos y complejos. Para pensar en lo vivido después de su partida, me viene a la mente la frase que dijera al entrar él mismo en La Habana, en la Caravana de la Victoria, aquel 8 de enero de 1959, después de los años gloriosos de la Sierra Maestra y el triunfante 1 de enero. Dijo: no nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será más fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Y qué difícil lo es, mi comandante. Y ciertamente después de su partida han venido años duros, muy difíciles, de imperialismo aterrador y voraz, de un sionismo genocida y vil, pero también, y lo reconocemos con orgullo, porque es parte de su legado y siembra, han venido años de firmeza y resistencia, años de continuidad. ¿Quién podría dudarlo si vemos a Cuba erguirse como sus palmas contra bloqueo y huracanes, con su presidente en pleno terreno, al lado de su pueblo que resiste, a Venezuela con el presidente Nicolás Maduro y su bravo pueblo, poner el pecho como los libertadores a las amenazas, a Colombia con su presidente Petro amenazado y atacado por el mismo enemigo. La América Latina toda sigue luchando por su dignidad. A África, que agradece su independencia a Cuba. A los palestinos, retribuyendo con amor el acompañamiento de Cuba a su causa y su cobija y la formación de los estudiantes palestinos como sus propios hijos, sin omitir el apoyo de tantos pueblos hermanos a nuestra causa por la liberación contra el colonialismo, el apartheid sionista. Pero de todos esos legados que Fidel sembró en la conciencia de los revolucionarios del mundo, quiero hoy pensar en 3, y no los elijo al azar, sino pensando en la necesidad de que se vuelvan premisas en el hacer y el pensar de los verdaderos revolucionarios, precisamente en medio de una ofensiva sin precedente. Hablo de la unidad, del antiimperialismo y del internacionalismo. Hay hombres que atraviesen los siglos y se inscriben en la eternidad. Ese es Fidel. Fidel es el otro nombre de la dignidad. Fidel hizo de una pequeña isla del Caribe una potencia moral admirada y respetada por los pueblos del sur global. También se convirtió en el símbolo de la resistencia a la opresión y en la esperanza en una vida digna y honrada. Fidel lo celebran por su coraje constante frente a la adversidad y su fidelidad a los principios. Dentro de sus tantas definiciones históricas de la Revolución cubana, Fidel planteó una idea contundente: las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos. En la actualidad, decenas de miles de cubanos se encuentran en misiones sociales repartidos por países latinoamericanos, caribeños y africanos, doctores, alfabetizadores, trabajadores sociales y técnicos, deportistas. Su accionar internacionalista resulta un ejemplo contundente de la vocación humanista inspirada por Fidel. Fidel cada día es una lección de resistencia para los pueblos del sur. Fidel estremece con un pensamiento ante cada desafío geopolítico global. Fidel nos reta a defender con dignidad y justicia las causas de otras latitudes del mundo. Y después del genocidio de Gaza,
Fidel se vuelve paradigma por su desafiante antiimperialismo al condenar por décadas la injusticia contra nuestro pueblo sufrido. En la geografía política del siglo XX hay vínculos que se forjaron no por conveniencia, sino por principios, entre ellos la relación entre Cuba y Palestina, una alianza sostenida durante décadas, nutrida por la convicción de que la justicia y la autodeterminación de los pueblos son causas universales sagradas. La causa palestina pasó a formar parte de la agenda internacional de la isla, no como un gesto diplomático, sino como un principio innegociable. La lucha contra el colonialismo y el imperialismo en cualquiera de sus formas, y que aún con el presidente Díaz-Canel y el canciller Bruno definen la postura cubana en el escenario internacional. La solidaridad de Fidel con Palestina fue una extensión de su propia experiencia revolucionaria y ese principio ético, político y profundamente humano que convirtió a Cuba en un faro de apoyo para Palestina y a Fidel en un símbolo para los palestinos, libaneses y todos los luchadores árabes. La imagen de Fidel se consolidó aún más en la conciencia panárabe cuando anunció la ruptura de relaciones con Israel aquel 9 de septiembre de 1973, cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Y fue en el marco de la cuarta cumbre del Movimiento de Países No Alineados en apoyo a Palestina. Fidel ideó el plan de graduar a miles de médicos, ingenieros y técnicos palestinos, libaneses, yemenitas, saharauíes, sirios y otros del mundo árabe. Fidel, al igual que el apóstol José Martí, amó a los árabes y los defendió frente a la arrogancia occidental. Muchos países árabes sintieron una profunda tristeza al despedir a Fidel. El duelo de 8 días en Argelia por su partida significó que su simbolismo trascendió las fronteras geográficas, resonando en regiones tan lejanas. Grandes capitales árabes se lucieron con su querida presencia en diferentes momentos de su vida. El Cairo, Damasco, Bagdad, Trípoli, Adén, entre otras. Sin embargo, Fidel no esperó el consenso árabe para adoptar y apoyar cualquier causa que considerara coherente con los principios de la Revolución cubana. Asimismo, apoyó firmemente al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática. Al-Mayadín cree en Fidel como símbolo de la humanidad y por tanto le otorgó en diciembre del 2015 la distinción del mérito a la vida, con Fidel en vida, y en ello no solo expresó su propio sentimiento con este homenaje, sino también la convicción de millones de árabes y personas de todo el mundo que aman a Fidel y votaron por él. Al-Mayadín forma parte de esta opinión pública árabe internacional y global. El trofeo honorífico y el certificado fueron entregados por el presidente de Al-Mayadín, Ghassan Benjedou, al compañero Abel Prieto en un acto especial, solemne, por tal motivo, en el Palacio de las Convenciones. Fidel siempre audaz y fraterno. Para mí Fidel ha sido un filósofo soldado, un pensador en acción siempre, y como lo llaman hoy, soldado de las ideas y de la moral de vincular lo dicho con los hechos. Cuba entregó a la humanidad toda, un revolucionario excepcional, y eso plantea un deber moral universal de defender a Cuba y apoyar a su pueblo que resiste para salvaguardar su historia de honor y gloria. Fidel tenía ese extraño don de los genios para convencer y enamorar, para brillar y brillar y brillar y mostrar los caminos menos duros y más ciertos. Todos
En los movimientos de liberación nacional necesitamos a Fidel para que nos alumbre el camino y desempeñar mejor nuestro papel histórico en la lucha nacional y de clases para liberarse del capitalismo salvaje y de la hegemonía y la agresión criminal de los expansionistas y para desmantelar el colonialismo en todas sus formas a fin de salvar al planeta de esos crímenes contra la humanidad, la naturaleza y el medio ambiente. En siglos pasados cayeron grandes imperios, pero Fidel no, por sus tantas dimensiones y porque tiene un pueblo viril y soberano que protege y defiende su legado. A Fidel le digo, aquí está tu Palestina, comandante, tu amiga y tu más fiel amiga, escribiendo como siempre epopeas de heroísmo y sacrificio frente a la agresión de la base militar avanzada del imperialismo en nuestra región, la entidad sionista, colonial y racista, que guiada directamente por Estados Unidos libra una guerra de exterminio contra Gaza y contra el Líbano, comete masacres fascistas contra civiles palestinos y libaneses indefensos. Esta Palestina que tú amaste, comandante, y que te ama tanto, resistirá en esta nueva era de genocidios y desplazamientos, inspirándose en la Revolución Cubana. Igualmente, en Líbano resistimos contra la muerte en defensa de la soberanía nacional y para liberar lo que queda de nuestra tierra ocupada y apoyar siempre al pueblo palestino en Gaza. Nosotros, en la Asociación de Solidaridad Árabe Latinoamericana José Martí, fieles amigos de la Revolución Cubana, extrañamos mucho al comandante Fidel Castro, al igual que todos, pero nuestro consuelo es que el firme y noble liderazgo de Cuba, que sigue hoy la escuela de Fidel, avanza por la senda de la lucha en búsqueda de soluciones a los problemas arrojados por más de 6 décadas de bloqueo criminal e injusto contra el pueblo cubano, ese pueblo grandioso, adherido como un solo hombre a su dirección, a su presidente, a su partido y a su opción revolucionaria. Preservar el legado de Fidel requiere mayor solidaridad y amistad entre los pueblos del mundo, intensificar la lucha revolucionaria contra el imperialismo y el sionismo con la nueva internacional militante por un nuevo orden mundial multipolar que garantice mejores condiciones de vida para la humanidad. La madrugada del 25 de noviembre de 2016 fue larga. Desde Medio Oriente acompañamos el dolor de Cuba como nuestro. Fue desgarradora la noticia. Dicen que la muerte vino a llevárselo, pero no pudo llevar a quien nació eterno. A nuestro querido comandante le sigo diciendo que seguiremos aferrados al hilo de esperanza que aún queda, porque amamos la vida y por ella, como usted mismo dijo una vez, resistiremos y desapareceremos antes de plegar nuestras banderas, y en eso radicará nuestra victoria, porque el enemigo solo recogerá polvo si no perece en la contienda, y que sepan esos enemigos que nuestros pueblos han aprendido de la Revolución Cubana el sentido real de la vida, el de la consigna de patria o muerte. Venceremos, por eso moriremos de pie y de cara al enemigo. Y sabemos muy bien que por experiencia cuánto esta posición aterra a nuestros enemigos. Gracias, Fidel. Seguimos soñando, confiados de que un mundo mejor es posible. Bueno, toca el turno ahora a Yacel Toledo Garnache, periodista, escritor y presidente de la Asociación Hermanos Saiz. Muchísimas gracias, Magdi. Tiene muchísimo simbolismo que nosotros hoy estemos aquí y que estemos al lado del árbol de la vida. Yo creo que larga vida es lo que queremos todos para la idea, para las ideas, para el pensamiento, para el ejemplo de Fidel. Muchas personas de mi generación crecimos con el sueño noble de conocer a Fidel personalmente, o sea, de verlo desde cerca. Yo ahorita escuchaba Amor, lo pensaba en eso. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal nunca tuve esa suerte tremenda. Sin embargo, cuando recuerdo mi infancia, cuando me llegan los recuerdos de la infancia, ahí siempre está Fidel. ¿Por qué? Porque la familia constantemente hablaba de él, porque están las anécdotas,
pero además en ese imaginario de la gente, en la manera en la que hablaban las personas, uno también percibía una enorme confianza en Fidel, tanto que casi como un manto de lo sobrenatural. O sea, Fidel también la persona que es capaz de lograr todo lo que se proponga. Fidel, que además uno lo piensa, sobrevivió al Moncada, sobrevivió a la persecución, después sobrevivió a la cárcel, a la expedición del Yate de Granma, al combate de Alegría de Pío, a la guerra en la Sierra Maestra. Fidel, que sobrevivió después también a la invasión por Playa Girón. Fidel, que por ahí hay imágenes de un discurso en La Habana después de bajar de las montañas, cuando se le puso una paloma blanca en el hombro. O sea, todo eso sin duda llamaba muchísimo la atención. 2 palomas blancas, me dice Abel. Cuando uno piensa en todo eso, o sea, llamaba muchísimo la atención. Para más, sin duda, el misticismo de Fidel es también para mí el misticismo de la Revolución Cubana. O sea, esa capacidad de lograr todo lo que uno se proponga, esa capacidad de resistir, esa capacidad de ir siempre hacia adelante y además poniendo a Cuba una dimensión internacional también que es digna de admiración. Cuba con esos tremendos resultados, o cuando uno escuchaba, por ejemplo, lo que contaba René, la admiración que despierta Fidel y que despierta la nación cubana. De manera general, en la cultura, yo creo que nosotros también debemos tener la admiración de Fidel. Es sin duda un gran intelectual, además muy cercano siempre a los escritores, artistas. En lo personal, con mucha frecuencia voy a palabra a los intelectuales, al libro, precisamente Fidel y la cultura, lo primero que hay que salvar, porque yo creo que cuando uno se adentra en esos debates, en esos intercambios, uno no solamente aprende conocimiento, uno no solo aprende del plano cultural, yo creo que uno también se hace mejor persona. O sea, porque ahí está también el espíritu de Fidel, está esa concepción que tuvo él de la nación, que tiene de la cultura. De manera general, los jóvenes de la Asociación Hermanos Ahí tuvieron 2 encuentros extensos con Fidel. Se mencionaban ahorita, uno fue el 12 de marzo de 1988. En ese momento Fidel habló mucho sobre el contexto internacional, sobre la fábrica, sobre los proyectos que se estaban desarrollando en el país en ese momento. Fidel también dijo que una organización como esta, como la HS, se justifica ahora y siempre, dijo él también, pero además resaltó la tremenda sinceridad, el carácter abierto, espontáneo, con el que se habló ese día, y Fidel dijo además que los jóvenes creadores son un fruto dulce de la revolución. Dijo Fidel en ese encuentro del 12 de marzo de 1988, está el otro que fue el 18 de octubre del año 2001, justamente cuando la asociación cumplía aniversario, y ahí también habló durante varias horas con los jóvenes del HS, otra vez sobre el panorama internacional, sobre toda la trayectoria del proceso revolucionario en el país, sobre desafíos, sobre certezas que existían en ese momento. Uno, cuando piensa en todo eso, uno primero está muy seguro, yo creo, del privilegio tremendo que tenemos nosotros como nación, que tenemos nosotros como pueblo, de haber tenido un Fidel, como haber tenido un Martí, como haber tenido tantas grandes personalidades de la historia aquí en Cuba, y uno además tiene la certeza de que para el futuro, yo creo que la dimensión de Fidel, su estatura como intelectual, como pensador, como político, va a seguir creciendo en el tiempo. Y precisamente ese misticismo que hay alrededor de su figura, yo creo que es muy favorable para las nuevas generaciones de cubanos, para las nuevas generaciones de personas en todo el mundo, aunque eso en gran medida también va a depender de cómo nosotros seamos capaces de transmitirlo, cómo nosotros seamos capaces de comunicarlo en el porvenir. Yo pensando en la infancia, y pensando ahora y pensando precisamente en el futuro, yo creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros es que las nuevas generaciones, las diferentes generaciones de niños, de adolescentes, cubanos y de otras partes del mundo, continúen sintiendo a Fidel muy cerca, continúan sintiendo a Fidel como un familiar, como una persona muy cercana, porque él sin duda tiene que estar siempre entre nosotros. Tiene que estarlo además de una manera muy natural y de una manera inspiradora, para bien no solamente de Cuba, yo creo que para bien de la humanidad en todo el mundo. Fidel entre nosotros, Fidel entre nosotros. Ya vamos cerrando este encuentro, este diálogo, intercambio sobre la presencia de Fidel en Cuba y en el mundo, y sobre el legado que pervive en el tiempo. Y bueno, es momento de escuchar a un testimoniante de lujo, porque yo creo que entre los privilegios grandes que ha tenido Abel Prieto Jiménez, escritor y hoy presidente de la Casa de las Américas, pero presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ministro de Cultura en 2 ocasiones, o sea, yo creo que el privilegio mayor, sin duda, Abel ya lo dirá, fue esa cercanía y esas enseñanzas
ese aprender constante al lado de Fidel Castro. Gracias, Magda. Gracias por ese preámbulo, ¿no? Sin duda fue el más grande privilegio de mi vida fue trabajar cerca de Fidel y fue asociado a la Unión de Escritores y Artistas. Como sabe Alpidio, sabe Morlote, Miguel, fue en ese momento Katiuska, por supuesto, que pude estar cerca de Fidel por primera vez. Y escuchando a Yacel, Fidel en ese encuentro con la Asociación Hermanos Saiz dijo, tenemos que autorrevisarnos, algo así, o autoexaminarnos, no sé qué palabra, empleó con rigor para saber si somos alérgicos a lo nuevo. Fíjate qué mirada. Es decir, para saber si no entendemos lo nuevo, las cosas nuevas, Rafaelito, que vienen en la cultura, las formas nuevas, los nuevos conceptos y hacer. Fidel llegó a decir eso en este libro extraordinario que hicieron Morlote y Elier Ramírez. Yo creo que ya Morlote lo mencionó, es un libro excepcional. Están todos los diálogos de Fidel, desde palabras a los intelectuales hasta los discursos con los instructores de arte. Están todos con la Asociación Hermanos ahí. Los discursos que no se habían publicado sobre el tema del racismo, el análisis que hace Fidel sobre los prejuicios raciales, la supervivencia de prejuicios raciales en la Revolución Nancy. Él decía, pensamos que eliminando las bases institucionales del racismo estaba resuelto el problema, pero el problema es cultural. Había que ir a ese cambio cultural, sin duda. Yo tengo una encomienda de alguien que se sintió mal hoy y no pudo venir, que es nuestra querida Marta Bonet, presidenta de la UNIAC. Ella mandó un texto que creo, Morlote, que lo tenemos que publicar y difundir porque es un excelente texto donde hace, muy valioso, hace la historia de la relación de Fidel con esa organización de vanguardia. Ella habla de cómo se fue sellando algo único en el mundo de la política, una relación de la vanguardia intelectual y artística con la vanguardia política, con la vanguardia revolucionaria. Eso no ocurrió en ningún país socialista, eso no ocurrió en ninguna otra revolución y ocurrió en esta revolución gracias en primer lugar por la lucidez extraordinaria y el sentido ético. En Fidel, lucidez y sentido ético van juntos todo el tiempo. Por eso cuando Atilio caracteriza a nuestros enemigos, él dice una mafia de gente, de pedófilos, narcotraficantes, corruptos, mentirosos, cuando él caracteriza a esa gentuza que tenemos enfrente, que hoy está amenazando a Venezuela y nos está amenazando a nosotros y a toda nuestra América. Atilio refuerza la idea de que nos hace falta el paradigma en términos intelectuales y morales de Fidel. Leo muy rápidamente, después ustedes lo leerán con más tiempo, algunas de las ideas fundamentales de las que dice Marta en este texto, donde incluso ella cita en extenso al propio Fidel, esa idea de la identidad entre vanguardia creativa y vanguardia política, la idea de democratizar la cultura decisivamente, la idea de esa capacidad para dialogar, la mencionó Morlote, el propio Yacel, esa capacidad, y lo explicó Rafaelito en su análisis. El mensaje que le manda Fidel a Barnet en el 7º Congreso de la UNIAC, el mensaje que le manda Fidel a Barnet y a los delegados a ese Congreso, donde dice, se hace una pregunta tremenda, ¿quién está decidiendo la conducta de las personas? ¿Quién decide cómo actúa la gente? Porque el tema de la manipulación es muy fuerte en Fidel, que es un tema que hoy lo estamos debatiendo todos los días, el tema de la manipulación. René introdujo con mucho acierto
que vivimos en un clima de redes sociales, se habla de la posverdad, se habla de la posverdad es hablar de la mentira, el reino de la posverdad es el reino de la mentira sencillamente. Y ¿qué importancia tiene una figura? Fidel nos dijo, no mentir jamás ni violar principios éticos. Y hoy se miente todos los días. La campaña que han hecho contra el Ministerio de Cultura y contra algunos de los funcionarios del ministerio. Una plataforma pagada por los yanquis, todo basado en mentiras, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de argumento. Hay una crisis ética verdaderamente muy amarga, igual que una crisis cultural también muy amarga. Bueno, Martica habla de la idea de la práctica que inauguró Fidel, eso lo dicen Elier y Morlot en su prólogo a Fidel y la cultura, fue una forma de comunicación entre un líder revolucionario y la intelectualidad que no había existido jamás, en lo absoluto, ese tipo de verdadero diálogo. Por eso decía Katiuska con toda razón, eran las palabras a los intelectuales de un gran intelectual. Fue una construcción colectiva de gente pensante, de gente lúcida, y se llegó a un tipo de política cultural que después la mediocridad, como decía Miguel, la traicionó. Gente mediocre, mezquina, torpe, homófoba, gente en el fondo enemigas de la cultura, traicionaron las palabras de los intelectuales de 1961. Pero bueno, aquí lo dice Martica, recuerda aquello que dijo Fidel en 1993, compañeros, donde faltaban tantas cosas, había tantas carencias en nuestro país, y Fidel dijo, la cultura es lo primero que hay que salvar. Algo que sorprendió a todo el mundo, y él estaba, por supuesto, pensando en la tesis de Fernando Ortiz, que la UNIAC adoptó como lema de su congreso, la cultura es la patria. Fidel estaba pensando en términos más allá del arte, más allá de la literatura, estaba pensando en términos del sello de identidad, Nancy, que ha aportado este pueblo en la historia, en la memoria, en la historia humana. Aquí Martica cita a Miguel Martica Bonet, el mensaje de Fidel de 1 de abril de 2008, donde dice, todo lo que fortalezca éticamente a la revolución es bueno, todo lo que la debilite es malo. Es decir, esa idea de que sin ética estamos perdidos, sin valores estamos perdidos. Tú puedes tener un gran talento y ser un miserable. Puedes acumular una gran sabiduría y ser una persona verdaderamente mezquina y no vas a construir nada que sea útil ni que sea noble. Todas estas ideas están en Fidel y me alegra mucho que Martica haya podido mandar estas notas. Estoy seguro que se va a recuperar muy pronto. Yo quería recordar varios momentos que en estos días hemos estado debatiendo, momentos, encuentros, espacios en donde hemos estado debatiendo de Fidel como un contemporáneo, como alguien que está con nosotros siempre, que va a estar con nosotros siempre. Y me gustó mucho la intervención de René, porque ese centro realmente es un modelo, y esa reacción, los niños guiando una visita al Centro Fidel, son cosas que a uno lo emocionan. No he tenido esa oportunidad, pero realmente son cosas que, porque por ahí hay que empezar, por las edades más tempranas, donde la adicción a los móviles. ¿Han visto lo que ha pasado en México con la generación Z? Lo que pasó con millones de bots, la derecha interna y la ultraderecha internacional tratando de obstaculizar la labor de transformación de Claudia Sheinbaum como sucesora de López Obrador, lanzándole una generación idiotizada. Ella dice incluso que no son jóvenes, tantos jóvenes los que participan, que ahí hay un montón de gente operando millones de cuentas falsas para promover la violencia.
Y ese tipo de cosas nos las han hecho a nosotros también. Y han hecho ensayos de ese tipo. Crear un clima viciado en las redes, crear un clima tóxico, envenenar a la gente, dividirnos, que nuestra gente no cree en sus líderes, que nuestra gente desconfíe, creen que la están manipulando. Todo eso es el pan nuestro de cada día en Cuba, sin ninguna duda. Y en todas partes donde hay un pueblo soberano va a sufrir esos ataques. De todos modos, en estos días, ¿qué tuvimos acá en la Casa de las Américas? Estuvo el compañero Enrique Alemán, líder del proyecto Cuisicuaba, con la plataforma de diálogo interreligioso. A mí me gustó ese encuentro, porque habló un santero ya de cierta edad, un hombre ya de más de 80 años, hablaron espiritistas, estaba el que dirigió la oración final, es un cura, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es decir, había un ecumenismo y la idea esta simplista y caricaturesca de que Fidel era un hombre ajeno a la espiritualidad. Todas esas caricaturas que quieren que consumamos como idiotas. Fidel era un hombre que apoyaba, y citó Morlote, lo de las toneladas de cosas espirituales. Fidel creía que no era posible el desarrollo pleno de un ser humano sin un componente espiritual. Y Miguel habló del humanismo de Fidel. Fidel rescató, cuando la batalla de ideas, el concepto de humanismo. A partir de la idea, si en el Renacimiento se dice que el humanismo renacentista, digamos, es el lugar común que ha quedado, y lo repiten los profesores, y los que no son tan profesores lo repiten, el humanismo renacentista es desplazar supuestamente la figura religiosa del centro y colocar al ser humano. Lo que sí pensaba Fidel, y también Chávez habló de eso, es que el neoliberalismo desplaza al ser humano del centro y coloca al dinero en el centro de todo. Esa idea, el dinero como sentido de la vida, que está haciendo tanto daño en el mundo contemporáneo, el dinero como sentido de la vida, un vacío espiritual aterrador, es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y Fidel hablaba de volver a un humanismo revolucionario, a un nuevo humanismo revolucionario. Y Miguel decía con toda razón, Miguel Barnett, que Fidel fue un gran humanista. Yo creo que hay que seguir pensando en Fidel junto a nosotros, colocarlo en nuestro presente desafiante, difícil, complejo, y nos alertó cómo lograr que no nos manipulen, cómo lograr que no nos manipulen, cómo se puede estar en las redes sociales, cómo se puede, como nos ha pedido Díaz-Canel muchas veces, hacer una vindicación de Cuba en las redes sociales. Cómo defendernos de la maquinaria que quiere que nos sintamos humillados por nuestro origen, que quiere que nos sintamos inferiores. Esa es la jugada, sentirnos inferiores, venerar al gran amo blanco del norte, a ese emperador que Retamar le llamó un Calígula atómico. Roberto Fernández Retamar le llamó en su último texto publicado en la revista Casa, es así, Jorge, le llamó un Calígula atómico. Ese es el emperador que nos ha tocado ahora, con toda esa corte grotesca, como la definió Atilio, para colmo pedófilo. Supuestamente dan lecciones de derechos humanos, supuestamente dan lecciones de democracia, robándose palabras que no les pertenecen, que no tienen nada que ver con lo que han hecho, ni con lo que hacen, ni con lo que piensan hacer. Yo creo que es muy importante tener un paradigma como Fidel, aferrarnos a la cultura. Él pensó que la cultura, y yo lo pienso también, creo que todos nosotros creemos en eso, que la cultura es esencial para salvar el humanismo, para salvar al ser humano, para salvarlo de la pobreza espiritual, para salvarlo de la crisis de valores, para salvarlo en términos generales, el racismo, la misoginia, el odio al que tiene una orientación sexual no ortodoxa. Yo creo que nosotros
tenemos que sentirnos orgullosos de hasta dónde ha llegado hoy la dirección de la revolución en este momento, guiándose por las ideas fidelistas. Que este pueblo, con su machismo ancestral, con todas las historias que conocemos, haya aprobado el Código de la Familia, es un triunfo extraordinario de las ideas de Fidel y de las ideas de la emancipación. Un abrazo y gracias. Gracias por venir. Mucho queremos agradecer a todos los participantes en este encuentro de Fidel entre nosotros, un encuentro que se repetirá a lo largo de este año del centenario, porque sin duda los intelectuales, los artistas, los escritores van a evocar de muy diversas maneras al Fidel que está presente entre nosotros. Pero yo creo que lo más importante para recordar a Fidel siempre es que nuestros actos, nuestro modo de ser en la vida cotidiana, nuestra preocupación permanente, sea el prójimo, sea el pueblo, sean los más humildes de este país. Cuando desde la altura de un estadista o un político ilustre como Fidel se definió claramente que la vocación era de servicio y de servir a nuestro pueblo, se estaba diciendo con toda claridad cómo hacer que permanezca vivo el ideario de Fidel en su propia Cuba, que es que cada cubana y cubano esté en la mira de nuestro afecto, de nuestra creatividad y de la sobrevivencia de nuestra nación. Así que con esa despedida que siempre él habituaba a emplear en sus discursos, quiero despedir esta evocación y quiero reiterar que Fidel está entre nosotros. Patria o muerte, venceremos.